Bienvenidos a Por Cuerda Separada. Yo soy la licenciada Ruth Sánchez. Yo soy Rodolfo Villalobos. Y estamos aquí para platicar de un tema, pues creo que muy novedoso, porque es como ahorita como que un estandarte que traen los grupos ahorita para hacer y deshacer. Mira, lo triste es que no es novedoso. No, o sea, es Pero novedoso al público. se puso de moda precisamente por lo que acabas de decir, que ciertos grupos lo están tomando como justificación para para querer imponer ciertas ideologías que quizá no encontrarían sustento en un marco jurídico que fuera de estas ideas o de este tema en particular. Bueno, el tema de hoy se va a tratar sobre el libre desarrollo de la personalidad. Vamos a estar platicando de eso. Si tú tienes comentarios al respecto, déjanoslos aquí abajito en los comentarios precisamente. Si te gusta o no te gusta, dale o pulgar arriba o pulgar abajo y permítenos también conocer con qué te estás quedando y enriquece la plática. Entonces, arrancamos. ¿Qué es esto del libre desarrollo de personalidad que traemos así como novedad? ¿Como novedad? Tenemos que partir de las doctrinas de derechos humanos. O sea, el libre desarrollo de personalidad tiene como principal característica el que es un derecho humano, pero no es un derecho humano nuevo. O sea, no es un derecho humano que se acabe de configurar o que se acabe de generar desde un aspecto doctrinal. Hay una larga doctrina en materia de derechos humanos, aunque previamente los llamamos con otros nombres, ¿no? Si nos vamos a la Declaración Francesa de los Derechos del Ciudadano, se les conocía como derechos del hombre, han pasado por otros nombres como derechos del gobernado. Nosotros los conocimos por muchos años como garantías individuales, pero se ha ido estableciendo como una postura de la doctrina dominante la idea de derecho humano. Sí, desde una perspectiva estrictamente técnica, teórica, podemos distinguir entre derecho del hombre, derecho del ciudadano, derecho fundamental, derecho del gobernado, garantía individual, derechos humanos. Sí se puede distinguir entre todos y cada uno de ellos. Sin embargo, para efectos prácticos, en la doctrina dominante son básicamente lo mismo, con diferencias técnicas que más que nada son para una distinción de una exquisitez académica. Realmente no. Es para la doctrina, ¿no? Sí, es una cuestión académica nada más para presumir que puedo hacer una distinción entre todos esos términos. Para efectos prácticos son lo mismo. Todos ellos parten de la idea de que el ser humano necesita una serie de libertades para poder desarrollar un plan de vida. O sea, yo quiero vivir mi vida conforme a lo que yo considero es adecuado para mi vida, y entonces para ello necesito una serie de libertades. Y entonces el Estado va generando una serie de límites a su actuación y a los cuales denominamos derechos fundamentales. Si nos vamos a las ideas generales de teoría del Estado, partimos de que el Estado originalmente, cuando recién se funda, tiene un poder ilimitado. Le otorgamos, materialmente hablando, un poder ilimitado. Pero el Estado tiene un poder tan grande que decide limitarse a sí mismo. Y esa limitación a su propio poder se da en dos vertientes reconocidas a través no nada más de la doctrina jurídica, sino a través de la historia, que es, por un lado, la división de poderes. El Estado decide que no ejercerá el poder a través de una sola persona o corporación, sino que lo hará a través de varios órganos distintos, ya sea siguiendo la división orgánica que establecía Montesquieu en la llamada también división tradicional, ¿no? Ejecutivo, legislativo y judicial, o seguimos una división de carácter funcional como la que hablaba John Locke, en el que no hablaba necesariamente de existencia de tres órganos específicos, sino hablaba de varias funciones del Estado, retomando lo que en su momento dijo Aristóteles en su libro de la política, especialmente en los libros o capitulados 6 y 7. Es una manera de que el poder del Estado es limitado por el propio Estado. Yo decido que no lo voy a ejercer todo de una manera personalísima o individual. Porque entonces le estaríamos dando al Estado la facultad incluso de matarnos Así cuando es. le da la gana. O Vemos, sea, yo elijo cómo, cuándo, con quién, por qué sí, supuesto. por qué no. O sea, Por libre supuesto. sin que la persona tenga ninguna. Por supuesto, ¿no? Hablamos de esta idea de que el Estado no debe de ser juez, verdugo, investigador, legislador, no puede ser todo al mismo tiempo. Ahora, frente a la división de poderes como otra manera de limitar el poder del Estado,
se da que el Estado tiene una enorme facultad de intervenir en la vida de los particulares. Tiene mucho poder, aunque lo divida, sigue teniendo mucho poder, pero debe de garantizarle al particular un coto, y de hecho la doctrina sí los ha denominado de manera general un coto vedado, es decir, un área en el que el Estado no va a intervenir. Una esferita que está a tu alrededor, Así que no es, permite que que el Estado entre. intervenga y debe dejarte actuar. ¿Para qué? Para que tú, usando de esas libertades básicas, puedas desarrollar lo que tú consideres prudente en tu vida. Esto es lo que de manera general a los derechos humanos. Y luego empezamos con un desarrollo doctrinal en cuanto al estudio de las libertades específicas. Y esas libertades específicas generalmente son muy concretas. Tu derecho a libre tránsito, tus garantías de carácter de seguridad jurídica, tu derecho a la propiedad privada, y encontramos entonces derechos en concreto. Todos ellos sumados te dan un área de acción en el cual el Estado no va a intervenir y que tú puedes desarrollarla o desarrollarte dentro de esa área con la función de generar tu vida como tú quieras. El detalle es que hay, diríamos que esos derechos debidamente concretizados son esferas, ¿no? Y cada esfera va ocupando un lugar dentro de esta esferita que tú hablabas, que es el conjunto de derechos. Nada más que si hiciéramos la gráfica, es una esfera grande llena de esferas pequeñas, hay espacios dentro de esas esferas más pequeñas que llenan la esfera grande. Bueno, esas esferitas, esos espacios que no están cubiertos, también son necesarios para que tú desarrolles tu vida o tu plan de vida como uno considere prudente, pero no necesariamente están cubiertos por estos derechos que el Estado que están delimitados, así están es, debidamente descritos dentro de entonces, la normatividad. Esos espacios en blanco son cubiertos por la esfera general, y esos espacios en blanco se les denomina como derechos humanos residuales o libertades residuales, que son cubiertas por la esfera completa de tu coto vedado. Esa esfera completa, tu coto vedado, cuando se refiere a esas libertades residuales, dice, esas libertades residuales son cubiertas por una libertad genérica, no las específicas, porque ellas son concretas, no tienen un espacio de aplicación, sino son cubiertas por una libertad genérica, que es tu libre desarrollo de la personalidad. Es decir, escoge tu plan de vida y ejecútalo como tú consideres prudente, utilizando tanto los derechos que se encuentran debidamente delimitados, como aquellas áreas que quizá no entran en esta idea debidamente delimitada. Porque sería imposible describirlas, porque cada persona es un mundo, es una cabeza, tienes diferentes metas, etcétera, mira, etcétera. El derecho, la manifestación más clara del derecho al libre desarrollo de la personalidad es tu orientación sexual. O sea, tú puedes tener la orientación sexual que quieras, sin que sea esto un motivo de que el Estado intervenga. El Estado ni te persigue, ni te el Estado no te puede, eso. Y aquí no nada más me refiero a esta determinación de orientación sexual desde la perspectiva estrictamente de roles de género, de que si es hombre o mujer, heterosexual o homosexual, sino puede incluir en cualquier circunstancia, que puede inclusive incluir prácticas sexuales. Sí. ¿Por qué? Porque en la antigüedad hubo estados que quisieron regular cómo se realizaba una práctica sexual, inclusive de carácter heterosexual. Nada más se tiene que ser bajo ciertas características donde decían, bueno, ¿qué te importa lo que haga yo dentro de cuatro paredes? Entonces, esta idea de del libre desarrollo de tu personalidad tiene que ver, como bien lo señalas, que cada cabeza es un mundo, cada persona tiene necesidades o tiene una idea de lo que debe de ser su vida diferente. Voy a pensar en otra quizá menos controversial, ponerte un tatuaje. En la antigüedad también los tatuajes pudieron haber sido inclusive mal vistos, e inclusive se podía forzar a ponerle ciertos tatuajes. Se han encontrado culturas que, por ejemplo, a delincuentes los tatuaban o los marcaban,
Vemos el caso de los campos de concentración alemanes, que les ponían una marca numérica, es un tatuaje, dice, pero yo no lo quiero, no, pero te voy a marcar porque yo quiera. Encontramos una novela famosa, ¿no? La lepra escarlata, que está basado en cuando a las adúlteras se les marcaba con la A grandota de que era adúltera. A fin de cuentas era también una invasión. A los esclavos también que los marcabas, claro, como si fueran ganado. Son parte de esta idea de tú no puedes venir a marcar porque el que yo tenga marcas o no tengan marcas es parte de mi libre personalidad. Así es, yo elijo. Entonces, pero no lo vas a encontrar un derecho que derecho a tatuarte. O a no tatuarte, ¿no? No tienes esa determinación, pero es importante, digamos, es un derecho, no voy a decir menor, pero es un derecho de segundo nivel comparado con las garantías generales, con las garantías debidamente especificadas que cubren bienes jurídicos tutelados de mayor importancia. Si recordamos un poco, sobre todo en materia penal, cuando hacíamos una clasificación, todo el derecho persigue la protección de un bien jurídico y por tanto es un bien jurídico que se tutela, pues hablamos de bien jurídico tutelado, pero podemos válidamente hacer una clasificación, porque en algunos hay una pena superior, porque en algunos se persiguen de oficio y porque otros son de querella necesaria y las penas son menores. Unos admiten perdón, en otros no admiten perdón. Así es, porque hay una clasificación, quizá no de manera expresa, pero sí podemos dar una clasificación a diferentes derechos en razón del alcance de la tutela que se le debe de dar. Si bien es cierto, dentro de los principios generales de los derechos humanos se parte de la idea de que todos tienen el mismo valor, en la práctica tiene que haber una ponderación que tiene que tener un mayor alcance algunos que otros. Pensemos, por ejemplo, el derecho a la vida. ¿Por qué tiene que tener una ponderación superior al derecho a la vida a todos los demás? Pues porque si no hay vida no hay nada más. Porque si no hay vida no hay ningún otro derecho. Claro. Sentido común. Entiendo que en algunas ocasiones el derecho a la vida pueda ser sacrificado para efecto de algún otro derecho en particular. O de proteger la vida de alguien más. Puede ser posible, es válido. Pero, por regla general, cuando tú ponderes, tendrás que ponderar el alcance del derecho a la vida, o igual también tu libertad individual, tu libertad de tránsito, de movimiento y las libertades específicas en otras áreas para que puedas hacer determinadas actividades, tendrán cierto valor superior que otros. Y en algunos casos, en esta ponderación que ya hemos platicado antes, algún derecho saldrá derrotado para el caso concreto, pero esa ponderación tendrá como punto de partida qué es lo que estoy intentando proteger. Claro. Por tanto, estos derechos llamados residuales que no están debidamente protegidos de manera expresa por el marco jurídico como una garantía, como un derecho fundamental o una garantía individual o un derecho humano concreto, pero que siguen estando dentro de esta esfera de que yo necesito realizar mi plan de vida, son los que son protegidos por un derecho más genérico llamado el libre desarrollo de la personalidad, que parte de la idea de que yo necesito tener libertades protegidas, aparte de las que son debidamente expresadas por el orden normativo, son suficientes para yo poder desarrollar mi plan de vida. El problema es que estas libertades residuales, como no se encuentran definidas de manera clara, se puede prestar para lo que hemos comentado antes, el abuso del derecho. Sí. Yo pienso que como son necesarias para mi desarrollo personal, entonces me los tienes que respetar y me los tienes que garantizar por sobre cualquier cosa, por sobre cualquier cosa, incluso por encima de otro tipo de intereses. El detalle es que toda la doctrina jurídica señala que el derecho al libre desarrollo de la personalidad, que insisto, no es un derecho nuevo, quizá no se le llamaba así en la doctrina tradicional. Al final de cuentas, fíjate cómo ha evolucionado. Antes, por ejemplo, un caso que todavía existe incluso en algunos países, la decisión de la mujer de me caso o no me caso, tengo hijos o no tengo hijos, o sea, eso ya estamos hablando del libre desarrollo de la personalidad. Ya ha evolucionado a tal grado. Yo recuerdo, por ejemplo, códigos de aquí de Chihuahua en los cuales la mujer, ahí en los 1800, en los cuales la mujer no podía ir a juicio sin el padre, el tutor o el hermano, ¿no? Decía, o sea, alguien que la respalde. Y dices, ¿cómo es posible? Sí, pero ahora ya la mujer tiene ese libre desarrollo de la personalidad. Entonces, no eligen por mí. Exacto, pero ha ido evolucionando, porque volvemos, el derecho humano, tú hablabas de una esfera que me protege, y luego a esa esfera le puedo meter esferitas. ¿Sí? Y hay espacios en los cuales no hay nada. Bueno, eventualmente el mismo desarrollo del derecho humano nos va señalando que, ¿sabes qué? Esto ya lo puedo concretizar y creo una esfera
y la meto adentro de los espacios. Porque no es así como que pues de todos y nada y una sí y otra no, espérate, sí es para todos, o sea, sí es, hay que algunos ser se quedan, se van concretizando con el paso del tiempo. Los derechos humanos no son estáticos, evolucionan también conforme evoluciona las necesidades sociales y las necesidades del individuo. La tecnología, la ciencia. Tenemos que irlos haciendo que evolucione para adaptarlos a los momentos. Por ejemplo, un derecho que evoluciona, ¿no? Y lo estamos viviendo en este momento, la libertad de expresión de la mano con la libertad de prensa. Ajá. Antes pensábamos que la libre expresión de las ideas y la libertad de prensa terminaban en la posibilidad del papel, el periódico impreso. ¿Sí? Pero ¿qué sucede con la evolución de los medios de comunicación masivo? Llega la radio, llega la televisión y luego llega el internet, se crean las redes sociales y empezamos a ver que ya las reglas originales de la libertad de expresión y la libertad de prensa ya no me cuadran en ciertas figuras. Tengo que hacer otro tipo de reglamentación para alcanzar a proteger esto. Y luego, de repente, dentro de las funciones estatales, surgen los derechos al acceso a la información pública gubernamental. Entonces ya de nuevo me queda corto el marco y tengo que ampliarlo para agregar el libre acceso a la información gubernamental. Pero del mismo desarrollo en manejo de la información resulta que hay datos personales en posesión de la autoridad, hay que regularlos, y en posesión del particular, y hay que regularlos. Y luego encontramos figuras de dónde está mi derecho a la dignidad, a mi derecho a la imagen, mi derecho a la privacidad. Y entonces ya mis reglas básicas de derecho a la libre expresión de las ideas y de la libertad de prensa se me quedaron muy cortas, y entonces los derechos tuvieron que evolucionar. Los derechos siguen existiendo, nada más que evolucionaron para alcanzar otras áreas. De nuevo, es un principio básico, es uno de los derechos fundamentales, que es el derecho, la fuerza expansiva del derecho dentro del principio de progresividad del derecho humano. Entonces, todas estas áreas que no se encontraban debidamente reguladas en razón de un derecho concreto, no quiere decir que no fueran protegidas por un derecho humano, no, eran protegidas por el derecho genérico, que la doctrina nunca le dio un nombre específico. Siempre hablaba de los derechos fundamentales orientados a la vida en dignidad, orientados a que el ser humano realizara las actividades que consideraba prudente para su plan de vida, pero nunca le dio no se le dio, sino hasta relativamente hace poco, una definición, y dijo, todos estos derechos o libertades residuales vamos a protegerlas en tanto surge un derecho, una libertad concreta ya debidamente regulada. Vamos a protegerlas a través de un ideal al que llamaremos el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Pero de nuevo, son para el desarrollo de la personalidad individual. Es decir, tienen un ámbito interno muy marcado, y es inclusive más marcado que el resto de las libertades fundamentales, porque es respecto a mi plan de vida. Y entonces, como tiene un aspecto interno, este derecho, debo de tener en consideración que en principio el alcance de este derecho va a ser de carácter individual, va a ser personalísimo. Exacto. Yo no puedo obligarte a que asumas mi derecho individual bajo la idea de que es mi libre personalidad, tú no te metas, o más bien te lo voy a imponer porque es mi libre personalidad. Me tienes que aceptar como a mí se me da la gana. Espérate. O sea, hay límites, tú tienes el derecho a desarrollarte, yo tengo el derecho a no aceptarte. Porque está en la mejor parte de mi desarrollo de personalidad. Siempre y cuando esto no incurra en una cuestión delictiva o de una discriminación que efectivamente sea de carácter subjetiva y que genere una afectación. Pero si vamos a poner un caso, en Estados Unidos hay un absurdo. En algunos estados han querido avanzar tanto este derecho a la no discriminación a las personas que tienen una orientación sexual de carácter homogénea, es decir, son homosexuales, lesbianas y gays, que si una persona de tu mismo sexo, pero homosexual, te hace una insinuación de carácter romántica o de carácter inclusive hasta sexual, y tú le dices, no, yo no soy homosexual, yo soy heterosexual, esa persona pudiera ir a tribunales y ponerte una demanda por discriminación. Es que ¿por qué me discrimina nada más porque yo soy homosexual? Es que no te estoy discriminando, es que esa no es una discriminación. Tu derecho llega hasta donde y empieza entonces el mío. la postura de esta persona es,
es que mi libre personalidad es elegir lo que yo quiera para mis intereses. Y mi respuesta sería, pues también es mío. Sí, O sea, últimamente, si a mí si a ti te yo gustan estoy las de personas acuerdo del mismo contigo, sexo, pues búscate una persona que coincida contigo. Yo no, es que me discriminas. Es que el momento en el que tú quieres que yo también sea homosexual o tenga una orientación sexual de esa naturaleza, entonces me está discriminando, está discriminando mi posición de que yo no soy así. Entonces, a ese absurdo puede llegar ese tipo de figuras, porque bien lo dices, esta libertad no es omnímoda, no es amplísima. Bien señalas, tiene límites y encuentra dos límites en particular. El primero, lo dijiste claramente, es el derecho de los demás. Tú no puedes, en función a tu libre desarrollo, imponer tu libertad sobre la mía. Vamos a poner un caso de otra naturaleza, que es el consumo de algún narcótico para fines lúdicos. La moda es marihuana. En México. Es que es mi derecho a consumir marihuana. Bueno, estoy de acuerdo, pero no lo hagas en donde me pueda haber afectado. No lo hagas donde afectes a alguien a quien le puedes dañar o a quien puedes poner en peligro. No lo hagas mientras estás manejando, por ejemplo, donde puedes alterar el orden social. No lo hagas delante de niños. No lo hagas en un lugar público. O sea, métete porque al final de cuentas, si tú tienes el enciérrate. derecho a fumar marihuana, yo tengo derecho a no consumir humo de segunda mano de marihuana. Exactamente. En el caso del tabaco. Sí. En el caso del tabaco, o sea, si yo, no es que tú has dicho fumar marihuana, pues cómela. No, o está como cuando empezaron a hacer todos los cambios, las adecuaciones con las leyes de los ambientes libres de humo, que se enojaban, es que tengo derecho a fumar y yo tengo derecho a que no fumes delante de mí. Yo tengo derecho a no consumir lo que tú estás fumando. Entonces, encontramos que hay un límite y ese límite necesariamente será el derecho a los demás, porque así como esa persona que está reclamando tiene el derecho al libre desarrollo de su personalidad, pues todos los demás también. Sí, claro. O sea, entonces no puedes venirme a decir que porque es tu derecho, me lo vas a imponer porque es tu derecho. Entonces, ¿mi derecho dónde lo dejas? Y ahorita te iba a poner otro ejemplo también, que por ejemplo ha causado también mucha revuelta, porque ahora en mi libre desarrollo de la personalidad, si yo quiero ingresar a una universidad y resulta que no reúno los requisitos para ingresar a la universidad, y me dicen no puedes ingresar, me están discriminando. Hemos confundido mi libre desarrollo de personalidad con mi falta de requisitos. Así es, y lo dice, inclusive dicen, es que en mi plan de desarrollo personal yo requiero un título profesional, entonces me estás violentando mi derecho nuevamente profesional. Lo que pasa es que bien señalas, yo puedo concederte si cumples con ciertos requisitos, así puedo requisitar. Sí, pues digo, apenas vamos, yo quiero ser rica. Siempre y cuando, sí, el Estado. Sí, y oye, dame mis millones, porque yo quiero ser rica, ¿sabes me estás limitando. ¿Por qué me estás cobrando impuestos si mi desarrollo dice que ahora quiero ese dinero que tú me quieres cobrar? Exactamente. ¿Por qué? Porque ese derecho no es ilimitado, no es omnímodo, así como lo quieren ver, tiene límites. El primer límite es precisamente el derecho de los demás. El segundo límite que tiene es el interés público. Yo no puedo reclamar el libre derecho de personalidad cuando estoy afectando el interés público o el interés social. ¿Sí? Y aquí es donde se les olvida, porque casi mucha gente reclama, es que la Corte ya dijo que yo tengo el derecho de personalidad. Sí, pero si te pones a estudiar la jurisprudencia no nada más de la Corte, sino de los tribunales internacionales, te vas a encontrar que todos te dicen, nada más que ese derecho, 1, tiene el carácter de ser protector de derechos residuales. 2, tiene un límite que es el derecho de los demás. Y 3, tiene otro límite que es es el interés social. Yo no puedo ir en contra del interés social. Por eso, aunque tú reclames, llores y te pares porque es muy tu derecho, tiene un límite. Vamos a poner un ejemplo. Mira, es que yo tengo en el libro de personalidad, yo resulta que quiero ser el heredero de mis papás. Ah, sí, claro. Pero resulta que pues, mis hermanos también están ahí. Tienen el mismo derecho que yo, pero ¿Y qué tal que entonces los mato? Ajá. Y reclamo, es que es el derecho de personalidad, el que yo sea hijo único. Yo no quiero ser el hijo del medio. Quiero ser hijo único porque resulta que no me parece adecuado eso. Y entonces, el interés de mis... Así que el derecho de los demás, ¿dónde está? Y el interés social, ¿en dónde está? Vamos a suponer que un gobernante dice, vamos a realizar esa actividad al interés social. Yo no quiero. Porque el Micho personal dice que no, que yo no quiero. Estoy de acuerdo con eso, aunque tenga su...
Y vamos a interés social, el de la mayoría. El interés público. O sea, ¿qué es lo que necesitamos que sea lo bueno para la mayoría de la gente, que ayuda a la mayoría de la gente, beneficia a la mayoría de la gente? El interés público también tiene ese contexto de derecho humano. Uno de los principios de los derechos humanos es que yo debo, cuando encuentro derechos en conflicto, debo de escoger aquel que para el caso concreto me permite una mayor libertad o una mayor aplicación del derecho. El interés público es buscar beneficiar a la mayor cantidad de personas, es decir, potencializar un derecho fundamental de la mayoría de las personas. Si bien es cierto, no voy a hacerlo de tal manera que voy a destruir el derecho de la minoría. Estas son las llamadas cláusulas de minorías, en lo que son los principios en materia democrática, que también permean la parte de carácter de derecho humano, pero no lo voy a destruir. Tampoco puedo decirle a la mayoría, pues ni modo, ustedes ya no tienen más que opinar, porque la minoría ya dijo que tiene su derecho fundamental. No, espérame, no, o sea, no me lo puedes venir a imponer. ¿Por qué? Porque tu límite es, además de mi derecho, el derecho del tercero, tiene un límite que es es el interés público, que se va a ver compuesto por el conjunto de los derechos de los demás en razón de necesidades sociales o conflictos sociales que el Estado debe de proteger en el caso de los derechos generales o intereses generales, o debe de resolver en el caso de los conflictos sociales. Son parte de la función del Estado. Así se define el interés público. O sea, si vamos a sobre todo la doctrina del derecho administrativo, cuando quieren definir el interés público, te dicen es el beneficio de la comunidad, Sí, claro, en el ejercicio de sus libertades. Entonces lo sumamos a que el derecho humano tiene un principio de interpretación que es el principio pro homine, que no significa principio en favor de la persona, sino significa el principio en favor de la mayor libertad o el mayor protección del derecho humano. A eso es lo que va el principio pro homine, o también llamado principio pro persona. Yo no puedo imponerte un derecho. ¿Qué es lo que puedo hacer? Pedir al Estado que no intervenga de una manera irracional o desmedida. El Estado puede intervenir y puede regular y puede, ¿sabes qué? Sí lo puedes hacer, pero hasta aquí. No, es que es mi personalidad. No. Sí, pero esto estará violentando el derecho de alguien más o estará afectando el interés particular. Pero si el Estado interviene de una manera desmedida, entonces sí, yo puedo reclamarle. Si bien es cierto, este derecho es un derecho residual y no está regulado de manera concreta, sí puedo decir, Estado, te estás excediendo en regular de una manera excesiva. Por ejemplo, en el caso del título profesional, que dijera al Estado, para dar título profesional no nada más tienes que cursar la carrera y cubrir los créditos y cumplir con los requisitos, sino también tienes que tener como requisito tener cierto color de piel, realizar tener unas características en particular, económico, si no, no vas a poder. Estás interviniendo de una manera desmedida. Como por ejemplo había un caso, y lo voy a poner así muy concreto porque nos ha pasado y ya vamos a ir cerrando, lo que es cuando entran por ejemplo personas que no van pasando los exámenes en las carreras y nada más por ser de determinada etnia gritan, si no me pasas digo que fue discriminación. No. Y yo recuerdo mucho un maestro que decía, es que no te estoy reprobando porque seas, a mí no me importa de dónde eres originaria. No, porque no sabes. Te paso porque no sabes de la materia, nada. Ahí es el error de entender mal la llamada discriminación positiva o acción afirmativa, que también está para otro momento, en el cual piensas que por pertenecer a un grupo social protegido te tienen que dar beneficios excesivos. ¿Sí? No, yo tengo que darte beneficios en razón de que tengas las mismas oportunidades que los demás, pero no quiere decir que te voy a regalar las cosas por ser de una minoría. El hecho de ahí el tema también de decir, es que como soy minoría y yo quiero llegar a tener tal cosa, me estás violentando no nada más mi derecho a la igualdad, sino me estás violentando mi derecho a libre personalidad, porque al reprobarme yo no voy a alcanzar mi plan de vida. Lo que pasa es que tienes que esforzarte por conseguir el nivel que se requiere para que obtengas tu plan de vida. Porque es importante entender que el plan de vida, el Estado no te lo va a regalar. El Estado te va a poner las libertades para que tú las ejerzas y en su caso entonces alcances lo que estás buscando. Inclusive así lo define la Corte, pero a la gente le gusta
reclamar sin ¿Sabes qué? acordarse de que él se la ¿Y corta. sabes qué pasa? Volvemos a lo que ya hemos platicado, el egocentrismo, el pensar en mí, en lo Sí. que yo quiero y lo quiero ya, y una cultura del no esfuerzo, porque a final de cuentas, a todos nos cuesta todo, ¿Sí? tengas el nivel que tengas en lo que quieras, te Todo va cuesta. a costar, y estamos generando con este libre desarrollo de la personalidad, como si fuera obligatorio Que le diéramos todo. dar todo Sin sin hacer hacer, nada. nada a Sí. cambio. ¿Y cómo genera perjuicio en la Porque, sociedad? de nuevo- Una sociedad que nomás quiere estirar la mano y obtener. Porque de nuevo estamos degenerando Ujú. la figura del derecho porque no la queremos entender, porque no me conviene, porque entonces no se apega a mi capricho. Exacto. Entonces cambiamos de ser mis libertades y mis derechos a ser mis caprichos y me los tiene que cumplir porque malentiendo el derecho o la libertad con el capricho. Y ¿No? justifico mi mediocridad, mi falta de esfuerzo, mi falta de capacidad En que me están mi violentando. derecho al libre desarrollo. Y que me violentan mis derechos cuando yo no logro lo que quiero de manera gratuita. Ujú. Bueno, esto fue por cuerda separada. Se acabó. Pónganos sus comentarios, platíquenos qué es lo que ustedes opinan y compártanlo con alguien más para ver qué más podemos enriquecer esta plática. Hasta la próxima.